Una vez más, te pido que abras o enciendas tu Biblia ahí en el libro de Gálatas, capítulo 5, donde hemos estado parqueados por un tiempo ya. Pero voy a comenzar como comencé en el servicio anterior diciendo, si alguien te preguntara cuál fue la virtud que Cristo quiso destacar de su carácter para que nosotros la imitáramos, escucha bien la pregunta. Si alguien te preguntara cuál fue la virtud que Cristo subrayó, enfatizó, para que nosotros lo imitáramos, ¿cuál dirías tú que es esa virtud? Yo creo que algunos responderían de diferentes maneras. Algunos dirían santidad, otros dirían su amor, otros dirían su obediencia. Quizás para otros sería su compasión o su fidelidad. Pero yo creo, como escuché a alguien aquí delante ya decir, que Cristo como hombre subrayó de manera particular el hecho de ser mansos y humildes. Y yo creo que lo hizo por más de una razón, pienso yo, a la luz del resto de las Escrituras. Por un lado, yo creo que lo hizo porque él sabe que donde esas dos cualidades están, todas las demás pueden crecer. Al mismo tiempo, yo sé que él sabe, porque es posible saberlo hoy, saberlo nosotros, que esas dos cualidades no son particularmente deseadas por la criatura. Hay algo en nosotros que no nos deja tener como prioridad el hecho de pedir a Dios que nos haga mansos y humildes. Escucha a Jerry Bridges en su libro La vida fructífera. Él comienza su capítulo 10 acerca de la mansedumbre de esta manera. Nosotros oramos por paciencia, oramos por amor, oramos por pureza y dominio propio. Pero ¿cuál de nosotros alguna vez ora por la gracia de la mansedumbre? Y entonces cita las palabras de este otro autor, George Bethune, que en el año 1839 escribía acerca del fruto del Espíritu por igual. Y él dice, o escribió lo siguiente: quizás ninguna virtud es tan poco orada o cultivada como lo es la mansedumbre. De hecho, la mansedumbre es considerada más bien como una disposición natural de los seres humanos, como que la mansedumbre no la oramos porque parecería como que es nuestra inclinación natural o como modales externos, más que como una virtud cristiana. Escucha ahora. Y raramente nosotros reflejamos el hecho de que el no ser manso es un pecado. El no ser manso es un pecado. Es algo que deshonra el evangelio. Es algo que le da una mala reputación a nuestra fe y lo hace de parte mía. Bridges continúa. La actitud cristiana hacia la mansedumbre no parece haber cambiado en los últimos 160 años desde que Bethune escribió aquellas palabras. Yo creo que eso que dice Jerry Bridges en su libro es una gran verdad. Y si es verdad, tenemos que hacernos la pregunta entonces, ¿cuál es la razón por la que tú y yo no pedimos por mansedumbre? Piensa cuándo fue la última vez que tú le pediste a Dios, tú cerraste los ojos, ya sea que doblara las rodillas o no, pero cerraste los ojos y le dijiste a Dios, Señor, perdóname porque yo no soy una persona mansa y por consiguiente yo te pido que me dé mansedumbre. ¿Cuál es la razón por la que no pedimos mansedumbre? ¿Por qué no nos interesa o no nos interesamos en ser mansos?
¿Por qué al leer acerca de la mansedumbre o al leer o escuchar un sermón acerca de la mansedumbre como que pocos o nadie quizás en ocasiones tampoco siente como una gran convicción de que ese es un pecado en su vida? Y sin embargo, para Cristo, el ser manso y humilde es una condición sine qua non, mandatoria, crucial, indispensable para la vida cristiana. Tanto así que tú recuerdas, tú conoces, hemos hecho alusión a estas palabras en los últimos meses y hemos hecho alusión tantas veces porque en el año pasado y en este comienzo de año no ha habido ningún otro versículo de la palabra que haya estado tan presente en mi mente, retumbando una y otra vez, como estas que te voy a leer en Mateo 11, 28 y 29. Vengan a mí o venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Había algo que Cristo quería que nosotros aprendiéramos de Él, algo que Él quería comunicar, algo que estaba presente en Él y que de alguna forma le daba descanso a las personas. Venid a mí los que están cansados. ¿Y qué es lo próximo que Él dice? Porque yo tengo agua, yo tengo pan, yo tengo maná. No, porque yo soy manso y humilde. Aprendan eso. Aprendan eso porque hay algo que yo tengo, hay algo de lo que yo disfruto que ustedes no disfrutan y es paz para su alma. Aprended de mí que soy manso y humilde y entonces, no antes, después tendrán descanso o paz para sus almas. Cristo vio las multitudes y las vio ansiosas, vio individuos y los vio al llegar a Él ansiosos, preocupados, nerviosos, sin paz. Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde. La ausencia de esas cualidades tiene implicaciones que están creando tu falta de paz. Comenzando por la ausencia de humildad no te permite venir a mí y encontrar perdón para tus pecados. La mansedumbre de Cristo, he estado meditando extraordinariamente en el carácter de Cristo. Yo quiero reflejarlo cada vez más, yo quiero modelarlo cada vez más. Por tanto, su carácter, las palabras que reflejan su carácter retumban en mi mente. Y ciertamente su mansedumbre como que era atractiva para la gente y la gente se acercaba a Él con facilidad. Yo estoy convencido al día de hoy que en gran parte ellos podían percibir, ver su mansedumbre y eso los atraía y ellos venían, las multitudes venían, los individuos, personas individuales que salían de las multitudes venían y de alguna manera se sentían descansadas en su presencia. Y cuando comenzaban a conversar con Él, le era difícil despegarse de Él. Había como un magnetismo en su personalidad. Y sin lugar a duda que la humildad y la mansedumbre formaban parte de ese poder magnético de atracción que Cristo ejercía sobre las personas. Las prostitutas venían, los enfermos venían, las madres con un hijo muerto venían. El padre con una hija muerta venía. La madre con una hija endemoniada venía. La mujer cananea de un grupo de gente paganas se acercó y le pidió que le diera de las migajas que caían de la mesa. Quizás Cristo tenía sus propias razones para dejarnos estas palabras que leí del Evangelio de Mateo,
pero indudablemente que había algo en su carácter, manso y humilde, que él quería que aprendiéramos de una manera no simplemente teórica. Quiero que aprendas de mí, pero cuando aprendes de mí, no quiero que vengas y escuches palabras y luego no las vivas. No, yo quiero que tú aprendas la teoría y luego yo quiero que tú aprendas la práctica, de manera que quiero que me escuches, pero quiero que me veas vivir. Necesito que me escuche y necesito que me veas vivir. Necesito tu oído y necesito tus ojos. Y es por eso que ya he titulado este mensaje, cuando la mansedumbre, o si lo hago más personal, cuando tu mansedumbre no es una opción, sino una obligación. Esto no es una opción que sería bueno que yo pueda reflejar el Evangelio. No, esto es una obligación que yo tengo, como vamos a ver más adelante. Esto es algo que es requerido, dado el llamado y la vocación a la que yo fui llamado. Y con eso entonces yo quiero volver a leer por penúltima vez los versículos 22 y 23 de Gálatas 5. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, llegamos hasta ahí. Y hoy mansedumbre, esa sola, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Escucha el próximo versículo, pues lo que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En otras palabras, cuando tú crucificas, verdaderamente crucificas la carne con sus pasiones y deseos, lo que surge de manera natural es el fruto del Espíritu. Ya más arriba, como habíamos hablado, Pablo menciona las obras de la carne. Cuando va a pasar el fruto del Espíritu, pasa con un pero. Esas son las obras de la carne, pero el fruto del Espíritu es muy distinto. Y luego cierra entonces diciendo, los que son de Cristo ya crucificaron la carne con sus deseos y pasiones. Tu mansedumbre no es una opción, es una obligación. La palabra mansedumbre, no vamos a estar enfocando en ella hoy, en el original es esta palabra, prautes. Es una palabra difícil de definir, porque es una palabra que, de esas cosas que tú puedes ilustrar mejor que lo que le puedes definir, pero en parte su dificultad en definirla en palabras, por lo menos, es que está muy relacionada a benignidad, que ya cubrimos, a bondad, que ya cubrimos, a paciencia, que ya cubrimos. De hecho, está íntimamente relacionada a la última cualidad o virtud del fruto del Espíritu, que es dominio propio, porque sin dominio propio no puedes tener mansedumbre, no puedes ser manso. Y aún no hemos llegado allí. De manera que la palabra mansedumbre necesita ser como escudriñada, y en el griego de la antigüedad era una palabra usada para hacer referencia a un animal que había sido domesticado. De manera que un cristiano manso es un cristiano que ha sido domesticado, que tiene todas sus emociones, todos sus impulsos y todos sus instintos bajo control. Es alguien que tiene dominio propio. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en alguien manso, yo creo que pensamos más bien en alguien menso. Pero no es menso, la palabra es manso. Alguien débil, sin fortaleza. Si es un hombre, es alguien como sin hombría. Pero es todo lo contrario, alguien flojo. Es todo lo contrario. Es fortaleza, la mansedumbre y la humildad, ambas significan fortaleza bajo control. Fortaleza bajo control. Y yo creo que eso es como tú tienes que seguir pensando, porque recuerda, en el griego de la antigüedad hacía referencia a un animal domesticado. Cuando tú tomas un caballo, nosotros le llamamos un potro joven, ¿verdad? Que todavía no ha sido domesticado, él tiene mucho brillo, tiene muchos brillos, tiene mucha fortaleza, tiene muchos impulsos, él patea, él relincha, él salta en dos patas. Bueno, cuando él es domesticado, él tiene toda la misma fortaleza, impulsos, bríos, pero ahora él responde a su amo. Y de esa misma manera,
Cuando Dios conquista a una persona incrédula y ahora es cristiano y es su hijo, Él tiene toda su fortaleza anterior. Él tiene toda su fortaleza física y emocional. Pero ahora, bajo la influencia del Espíritu Santo, Él puede y tiene dicha fortaleza bajo control para obedecer a su amo y complacer a su amo. Un cristiano manso no es rencoroso, no es vengador. Es más, no es ni siquiera defensivo y argumentativo. A él no le interesa tener la razón. Tener la razón no es importante para él. Esa cosa quedaron atrás. Él hoy la considera como basura, como decía Pablo. Déjame comenzar a ilustrar esa mansedumbre. ¿Con quién? Con Cristo. Él dijo que la aprendiéramos de Él. De manera que yo necesito a Cristo para ilustrar esto. Ni siquiera puedo usar a muchos hombres para hacerlo. Cuando vinieron a apresarlo en el huerto de Getsemaní, Cristo, como Él mismo dijo en un momento dado, horas más tarde, yo tengo legiones de ángeles que pueden venir y defenderme. Tenía todo el poder, toda la autoridad del universo bajo control. Y por tanto Él no reaccionó, Él permaneció calmado. Permaneció calmado porque Él vino a obedecer la voluntad de su Padre, vino con una misión. Por tanto, un cristiano manso, bajo el dominio del Espíritu, Él no tiene ningún problema en someterse a los decretos de Dios, a los mandamientos de Dios. No solamente que no tiene ningún problema, puede tener problema como humano en tener que hacerlo, pero él no tiene problema en entenderlo y decir, eso es lo que yo quiero, yo tengo un deseo de vivir de esa manera. Conociendo que Cristo nos llama a ser mansos y humildes. Esas son dos virtudes que forman dos caras de una misma moneda, no las puede despegar, una no existe sin la otra, literalmente hablando. La humildad es algo más interno, tiene que ver con la manera como tú te ves a ti mismo y como tú ves a otros. Sin embargo, la mansedumbre es algo más externo. Tiene que ver, está relacionado a cómo yo les hablo a otro, cómo yo reacciono ante otro, cómo yo trato a los demás. Personas, por ejemplo, que han acumulado ira en su desarrollo, usualmente no son mansas. De hecho, la mansedumbre, por definición, requiere falta de ira en nosotros. Y a la vez, la ira usualmente crece en el terreno del orgullo. La ira no crece en la humildad. No, tú requieres orgullo para irarte. Y personas que acumulan mucha ira no podrían ser descritas como mansas. El orgullo a veces permanece en silencio. Muy raramente permanece en silencio. Escasamente permanece en silencio. Pero cuando lo hace es por temor. Pero ya eso no es mansedumbre. Eso es más temor. Como Cristo es nuestro modelo y Él nos mandó a ser mansos y humildes, yo creo que nosotros necesitamos observar la manera como Él caminó, cómo Él trató a los hombres, cómo Él habló con los hombres, cómo se relacionó con ellos, cómo reaccionó cuando Él fue humillado, para ver si podemos imitarlo. De manera que recuerda, la mansedumbre es la expresión externa de la humildad. Ahora, en la palabra se nos manda a vestirnos de humildad. En la palabra se nos manda a caminar en humildad, a evitar toda falsa humildad. Piensa ahora por un momento que yo tengo que vestirme de humildad. Mi vestimenta cubre mis partes más íntimas. Las partes que yo no quiero dejar ver.
Bueno, de esa misma manera, cuando te viste de humildad, tu humildad cubre tus mayores debilidades. Hasta tal punto que ustedes estarán más o menos dispuestos a tolerar, a pasarme por alto mis debilidades de acuerdo al grado de humildad que yo exhiba o no exhiba. Cuando esa humildad no está ahí, todos los ojos están sobre mí y no importa cuán pequeña sea mi falta, míralo ahí, yo te lo dije. No, es que no es así, ¿no? Tú piensas que él es el pastor que tú crees que es, pero no lo es. Pero la humildad cubre mis faltas, como mi vestimenta cubre mis partes íntimas. La pregunta que yo creo que todos quisiéramos tener respondida, entonces, si es tan importante, si es tan vital ser manso y humilde, ¿cómo yo formo eso? Bueno, Dios la forma, pero la forma a través de un proceso del cual tenemos que hablar. Pero antes déjame leerte estas palabras de este libro. El libro se llama The Fruit of the Spirit, el fruto del Espíritu, y el subtítulo que yo creo que es como lo que me ayuda a entender de qué trata el libro es Becoming the Person God Wants You to Be, o llegando a ser, o cómo llegar a ser la persona que Dios quiere que tú seas. Los autores, que son dos, escriben esto. Si desea crecer en mansedumbre, para las orejas, si eres padre todavía más. Si desea crecer en mansedumbre, la televisión no es un buen lugar para hacerlo. Ya que la programación de hoy está llena de personas que gritan, maldicen y amenazan a personas aún en sus familias y en otras relaciones. De hecho, la televisión puede contribuir de manera importante a gran parte de la hostilidad que vemos y sobre la que leemos. Esa no es ni siquiera la opinión de esos autores. Estudios han sido hechos. Una exposición a un programa de violencia hace que los niños respondan en las próximas horas de una manera más violenta. Imagínate cuando son horas de exposición. Ni la humildad ni la mansedumbre se cultivan viendo televisión, ni pasando tiempo en las redes sociales. Durante esta pandemia yo he visto que la cualidad que prima sobre todas las demás es la violencia verbal, la ausencia de mansedumbre. Es como si la pandemia hubiese sido el abono perfecto para la violencia verbal, la rebelión, el irrespeto. Pero luego me quedo pensando y digo, no, eso no fue el abono, eso fue la revelación de lo que ya estaba ahí bien crecido. Entonces, ¿cómo se forma? ¿Cuándo surge en mí la humildad y la mansedumbre? Porque no lo tenemos claro. Bueno, para llegar ahí, no es simplemente que tengo que pasar a través de ciertas situaciones quizás recurrentes, difíciles, es que yo tengo que llegar a cierto punto. Si paso por las situaciones difíciles y no llego a cierto punto, no se forman las cualidades. Yo necesito llegar a ver la profundidad de mi pecado. Hasta que yo no vea la profundidad de mi pecado, yo no puedo cultivar esas cualidades. Yo necesito llegar a ver cuán incapaz yo soy de ser ejemplos para otros, a los que quizás incluso trato de enseñar separados de Cristo. No puedo, soy incapaz. Tengo una imposibilidad en mí mismo. Yo tengo que llegar a ver hasta el punto de sentir convicción que mi espíritu de condenación contra otros me acusa y me condena a mí mismo cuando yo lo hago y lo ejerzo, sobre todo sobre pecados de los cuales yo soy un transgresor recurrente. Famoso dicho, cada vez que apunto un dedo tengo 3 contra mí. Yo tengo que llegar a verlo y sentirme aplastado por eso. Lo poco que sabemos de aquellas cosas donde creíamos conocerlo todo. Eso yo lo sé porque eso es conocido como el síndrome del estudiante de medicina, que cree que lo sabe todo hasta que tú descubres que no sabías nada.
Yo tengo que llegar a ver lo ciego que había estado hacia mi propio pecado. No solamente que no lo consideraba pecado, no es que después que lo consideraba ligero. Yo tengo que llegar ahí porque eso es lo que me humilla y esto es lo que poco a poco me va haciendo manso. Hasta que yo no llegue ahí, esta cualidad no surge. Hasta que no admitamos la profundidad de la depravación humana dentro de nosotros, la humildad no me quitará el velo para poder ver. Pero una vez conocemos la profundidad de la naturaleza pecadora del hombre que mora en mí, y una vez que yo logro verme y compararme con Cristo a mi lado, porque es lo natural, la inclinación natural es compararme con el otro hermano o hermana con quien yo me relaciono y poder decir, sí, pero yo no hago eso. ¿No? Es verdad que yo hago esto, pero no es eso, no así tampoco, no. Yo lo hago de vez en cuando, pero eso es como muy frecuente. Ese es el problema, que nos comparamos a nosotros mismos con nosotros mismos y nos medimos por nosotros mismos. Eso es lo que Pablo dice a los Corintios en su segunda carta 10:12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, nosotros, midiéndose a sí mismos y comparándose conmigo mismos, carecen de entendimiento. Pablo dice, no entienden. El problema está en el punto de referencia. Pero cuando te compara con Cristo, porque fue Él que dijo, aprended de mí. Él no dijo, aprende del pastor, que es manso y humilde. No, a él le falta de todo eso. Es de mí que tú tienes que aprender. Que soy manso y humilde de corazón. Entonces yo comienzo a ver la enormidad de la diferencia. Y eso es importante. Porque yo he oído a tantos líderes en tantas ocasiones, antes de la pandemia, intrapandemia, y no puedo decir post-pandemia porque no he estado ahí todavía, pero yo he oído gente usar palabras duras y cuando tú hablas con ellos de alguna forma, dicen, no, pero hasta Cristo dijo cosas como esas. Sí, pero tú oíste lo que tú dijiste, Cristo. O sea, la persona con santidad absoluta, la persona justa sin medida. La persona sin prejuicio, la persona con dominio propio, la persona que poseía todas y cada una de las virtudes del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu. Entonces, ten cuidado. No digo que no haya un momento para la reprensión dura y difícil, Pablo tuvo que hacerlo, pero recuerda, ten cuidado cuando uses a Cristo para comparar la manera como tú y yo actuamos. Porque la diferencia es enorme, es más o menos como esto, lo infinito comparado con lo finito. Estamos tratando de entender lo que es esta mansedumbre. Para mi sorpresa, y lo digo de verdad, me sorprendió tanto lo que voy ahora a decir, que tuve que hacerlo varias veces, que fui al internet para ver diferentes diccionarios del internet, ¿qué tenían de antónimo para mansedumbre? Y varios de ellos tenían un solo antónimo, lo cual yo no creo, aunque no es área de mi experticio, ¿verdad? Pero el único antónimo que tenían era ira. ¡Wow! Entonces comencé a pensar en el Señor Jesús y yo dije, bueno, Él no se airó nunca cuando trataron de ofenderlo, de acusarlo, cuando le señalaron cosas, cuando dijeron que expulsaba demonios por el poder de Belcebú, de Satanás. De manera que una persona mansa tiene la capacidad de enojarse, sí, claro, igual que Dios se enoja, pero se enoja con las cosas que enojan a Dios, no con las cosas que se dicen contra Él. Así hizo Jesús. Es un bebedor. Yo bebo. No, tranquilo. Es un glotón. ¿Yo sufro de glotonería? No, tranquilo.
La mansedumbre rehúsa sacar su artillería cuando está bajo ataque. Y la razón por la que rehúsa sacar su artillería cuando está bajo ataque es porque él sabe, personificando la mansedumbre, ella sabe que su labor primaria no es tener la razón, no es defenderse, no es quedar bien. La razón primaria de su llamado es reflejar a Cristo y llegar a ser a su imagen. Ahora, pensando en antónimos, yo creo que no, hay otras cosas que son antónimos de la mansedumbre. Yo creo que la rebelión, la dureza de carácter, la aspereza al hablar y otras cosas pudieran estar del otro lado de la mansedumbre. Ahora recordemos que yo comencé a citar, desde el inicio comencé a citar a Cristo que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Esas dos palabras son usadas en el mismo contexto por parte de Cristo. Lo impresionante acerca de la revelación de Dios es que recuerda que en el Antiguo Testamento profetiza acerca de la venida de Cristo y eventualmente iba a liberar a Israel y él vendría como el libertador final. Sin embargo, cuando el Antiguo Testamento comienza a subrayar el carácter de Cristo, no lo hace en términos como de la fortaleza militar de un líder o de un libertador X. El Antiguo Testamento comienza a subrayar la mansedumbre de aquel que vendría. A mí me impresiona eso. Y más en la preparación de este mensaje. Escucha este texto de Isaías 42, del 1 al 3, que tú has oído en otras ocasiones o has leído. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional por una o dos palabras simplemente que están en esta versión, que no están en otras y que me interesan, pero significan lo mismo. Versículo 1 es la introducción. Este es mi siervo, ese es Cristo, a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Wow. Sobre él he puesto mi espíritu. El espíritu de Dios está sobre mí. ¿Recuerda la palabra de Cristo? Llevará justicia a las naciones. Ahora, escucha. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. Me encanta esto. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. Isaías habla del Mesías que habría de venir. No va a levantar su voz como los Putins de la tierra. El Señor no traería su reino como quieren imponer los dictadores de las naciones. Ni levantaría su voz como a veces nosotros hemos levantado nuestra voz tratando de traer la atención sobre nosotros o defendernos a nosotros mismos. No, la persona mansa no se comporta de esa manera. Eso es lo que Isaías dice. No clamará, no gritará, no alzará su voz por las calles. Pero él no va a predicar, sí, pero no es, eso es una predicación, una exposición de la palabra. Él lo que no va a hacer es este hombre rudo, áspero. Escucha cómo Isaías hermosamente describe en el versículo 3 del capítulo 42 que te leí, el carácter manso y humilde de Cristo. No acabará de romper la caña quebrada. Cuando él se encuentre con una mujer samaritana, está quebrada, claro que está quebrada. 5 maridos, los 5 la despidieron. Ahora vive con uno, que sabrá Dios si va a hacer la misma cosa. Le encuentra herida y quebrantada. Él no la va a hundir. Él le va a ofrecer agua viva para su salvación. Y ella bebió de su agua y llegó a creer, y por su testimonio llegaron a creer muchos más. Eso es mansedumbre. El hombre manso trata al otro, escucha esto, el hombre manso, la mujer mansa, trata al otro mejor de lo que el otro merece. ¿Sabes por qué? Porque ella sabe muy bien que él o ella ha sido tratada por Cristo mucho mejor de lo que él o ella merece.
Y la única respuesta natural, congruente, racional, es que de la manera como yo he sido tratado, yo trate a ese otro. Isaías me dice que él no apagará la mecha que apenas arde. Y eso me trajo a la memoria otra vez, ya hablamos de esta ilustración, pero la voy a traer en este contexto ahora. Él no va a apagar la mecha. Tú sabes esa lámpara de querosene que ya la mecha se está como apagando. Él no la acaba de apagar. Y cuando esta mujer es tomada en adulterio, es traída y todo el mundo está listo para apedrearla, Cristo comienza a confrontar a los que la trajeron. Le dice, bueno, el que esté limpio de culpa, tire la primera piedra. Y ellos comenzaron a irse. Cristo de una manera mansa le dice, mujer, está en pecado. La sacaron de la habitación en el pleno acto, dice el texto. ¿Dónde están tus acusadores? Señor, todos se han ido. Ninguno te acusa. Yo tampoco te acuso. Vete en paz. Él no terminó de apagarla, él no terminó de apagar a esa mujer, sino que más bien consideró encenderla con el perdón de sus pecados. Eso es mansedumbre. La persona mansa no trata de destruir al otro, sino trata de sanarlo y restaurarlo. Eso hizo Cristo. Cuando Cristo vino y caminó sobre la tierra, Él no vino a golpear a los hombres. ¿O sabes qué Él vino? Él vino a tomar los golpes que a ti y a mí nos tocaban por nuestros pecados. Él cargó con los golpes de nosotros, los golpes que merecíamos. Cristo mostró su mansedumbre en otra ocasión cuando Él sale del Jordán, Lucas 4, Mateo 4 habla de lo mismo, sale del Jordán y luego entró eventualmente a una sinagoga a predicar en Nazaret y está predicando, confronta a los que estaban ahí presentes con su orgullo y la gente se airó tanto que dice el texto que lo tomaron, lo llevaron a la parte más alta del monte donde estaba sentado el templo y desde ahí querían tirarlo. Y el texto dice que Cristo permaneció en silencio, teniendo todo el poder. Pasó frente a ellos y se fue, pudiendo simplemente soplarlo y que ellos fueran hacia el abismo. Eso es mansedumbre, porque eso se lo estaban haciendo al Creador del universo. No confundamos mansedumbre con debilidad. No confundamos mansedumbre con cobardía. No. Es todo lo opuesto. Escucha esta cita de Chuck Swindoll. Este libro fue escrito al principio de la década de 1980. Yo lo leí al final de la década de 1980. Nunca pensé que en el 2022, en este mensaje, yo estaría usando algo de años atrás, pero es un libro extremadamente práctico, como todo lo que Swindoll escribió. Se llama Improving Yourself, como mejorando tu servicio, como si estuviéramos hablando de tenis, pero no, es mejorando tu servicio al otro. Escucha lo que él dice de esta palabra. En nuestro individualismo áspero y tosco, pensamos que la mansedumbre es debilidad, ser blandos y virtualmente débiles. No es así. El término griego es extremadamente colorido y nos ayuda a comprender correctamente por qué el Señor ve la necesidad de que los siervos sean mansos. Las palabras cuidadosamente elegidas que alivian las emociones fuertes se conocen como palabras suaves o mansas, dependiendo de la traducción de Proverbios 15. El ungüento que quita la fiebre y el escozor de una herida es llamado calmante. En una de las obras de Platón, un niño le pide al médico que lo trate con ternura. Todas estas cosas hacen alusión o tienen la misma palabra en el griego mansedumbre.
El niño usa este término suave cuando le pide al médico que lo trate con ternura, en una de las obras de Platón. Aquellos que son educados, que tienen tacto y son corteses y que tratan a los demás con dignidad y respeto se llaman personas mansas. Entonces, la mansedumbre incluye ser tranquilo y pacífico. Cuando se está rodeado de una atmósfera acalorada, emitir un efecto calmante sobre aquellos que pueden estar enojados o estar fuera de sí, y poseer tacto y una cortesía amable que hace que los demás conserven su valor y su dignidad. La mansedumbre más bien mantiene bajo control todas sus emociones, toda su fortaleza. Cristo demostró eso. Cristo demostró eso cuando limpió el templo. Incluso él se airó, porque Dios tiene ira. Él se airó cuando violaron la santidad de Dios. Pero sabes que aún ahí mostró mansedumbre, aún ahí mostró dominio propio, porque él pudo haber eliminado, quitado, ¿verdad? Haberlo físicamente empujado, o simplemente, como aludí, haberlo soplado del templo, pero simplemente tumbó sus mesas, no le hizo daño a nadie, tumbó sus mesas y lo sacó afuera. Merecía mucho más que eso. Y hasta ahí llegó. Cristo no perdió los estribos. Más bien él se apoyó en los estribos para hacer uso de su poder y fortaleza. Cuando Cristo vino, la primera vez, él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya habrá otra ocasión donde él será el león de Judá, pero hasta que el león ruja, tú y yo necesitamos ser mansos y humildes e imitar su carácter. Ahora, piensa cómo Isaías, te cité Isaías 42, Antiguo Testamento, ¿qué es lo que están enfatizando del Mesías que habría de venir, del libertador que habría de venir? Escucha otra vez a Isaías 53, versículo 7. A ver qué es lo que están enfatizando de su carácter. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Wow. Eso es mansedumbre. Escuchó palabras que no debían ser dichas ni contra otro ser humano. La escuchó contra Dios. Y él prefirió guardar silencio. Ahora, la máxima expresión, recuerda que Cristo quiere que aprendamos esto en teoría y la práctica. Hablamos en teoría de las definiciones y demás, y sinónimos y antónimos y todo lo que tú quieras. Estoy usando la vida de Cristo porque es de Él que tengo que aprender a hacerlo. Entonces, esta es la práctica, pero a través de la vida de Cristo. La máxima expresión de mansedumbre, Cristo la exhibió en sus últimas horas. Últimas horas. En Getsemaní, mientras Pedro saca una espada y corta una oreja de un soldado que viene a apresar a Cristo, no a Pedro. Cristo saca su mano, toca el área herida, sana y restaura la herida, porque eso es lo que la mansedumbre hace, que sana y restaura. La ira corta, la mansedumbre sana. La mansedumbre está preocupada por la manera como el otro se siente y no quiere herir al otro ni siquiera de palabras, mucho menos de acciones. En Getsemaní, Cristo estaba viviendo sus últimas horas. En sus últimas horas. Él se mantuvo bajo control, su poder bajo control, sus emociones bajo control. Y exhibió mansedumbre y humildad. Ante Pilato, permaneció callado ante el interrogatorio. Pilato le dice, ¿por qué no me responde? Tú no sabes que yo tengo el poder para dejarte ir o crucificarte. Y ahí Cristo le dice, le voy a poner mis palabras, pero bueno, Pilato, la verdad que tú no tienes poder si no te hubiese sido dado desde arriba por mi Padre. Y ahí lo dejó. Porque la mansedumbre es poder bajo control. Y Cristo respondió tan lógicamente durante todos sus interrogatorios, a pesar de las falsas acusaciones, porque la mansedumbre te permite pensar lógicamente. Y luego en la cruz,
en la cruz. Los hombres que lo latigaron, lo clavaron. Los hombres que lo insultaron, los hombres que lo avergonzaron. Cristo en pleno control del poder del universo, con toda la autoridad posible, se le ocurre pronunciar algunas de las palabras más mansas, tiernas. Es más, ni lo voy a calificar de pronunciar unas palabras. Oró. Y dice, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Valdría la pena incluso preguntarse si esa gente por la cual él oró, si terminaron convirtiéndose, porque como que no ha habido una sola oración al Padre que el Hijo le haya hecho que no haya sido respondida. Aunque reconozco que pudiera tener otras implicaciones. La mansedumbre requiere una gran valentía y una gran fortaleza. Eso es lo que tú ves en la cruz, una gran valentía contra el dolor más excruciante. De hecho, esa palabra excruciante, bueno, es una palabra que viene del inglés, quizá no exista como tal en español, la traje sin darme cuenta, pero la palabra fue creada para referirse al dolor en la cruz. La palabra excru es de ahí donde viene la cruzante, excruciante, para hablar de el dolor experimentado en la cruz. Requiere valor para hacer eso, requiere mansedumbre para no responder en medio del dolor de la manera que se pudo haber respondido. Ahora yo creo que tenemos una mejor idea de lo que es la definición, cómo se compara, cómo se cultiva, cuándo es que yo llego a alcanzar estos frutos. Pero déjame empujarlo ahora al plano práctico del día a día hoy, en tu vida y en la mía. La mansedumbre, en primer lugar, te voy a dar 3 o 4 aplicaciones finales. La mansedumbre, en primer lugar, es necesaria para actuar lógicamente. Cuando la mansedumbre no está presente, nosotros perdemos los estribos, perdemos la razón, perdemos la estabilidad emocional y perdemos de vista la dignidad del otro. Cuando la mansedumbre no está presente, a mí se me olvida que a mí me dejaron aquí debajo primariamente para reflejar a Cristo, el carácter de Cristo, honrar al Evangelio, vivir a la altura del Evangelio. De hecho, el apóstol Pablo consideraba la mansedumbre entre las cualidades mandatorias, entre los pilares de la fe cristiana. Consideraba la mansedumbre como algo mandatorio para aquellos que queríamos vivir a la altura del llamado. Escucha, como él se lo escribe a los Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 3. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. Yo tengo un llamado, el llamado tiene esta altura, yo tengo que vivir a la altura del llamado, de una vocación digna o de una manera digna de la vocación con la que fui llamado. Recordemos que lo hemos mencionado otras veces, el pastor Joel, no sé en qué reunión lo mencionó también. La palabra digna en el pasado hacía referencia a una balanza que estaba perfectamente equilibrada. De manera que si esta es mi vocación, lo que ahí esté de peso, yo tengo que vivir con el mismo peso. Algo dice, yo debo vivir así. Entonces, Pablo, ¿cómo yo voy a hacer eso? Versículo 2, me alegro que preguntaras. Que vivan con toda humildad y mansedumbre. Así que lo va a hacer. Con paciencia, soportándose unos a otros en amor. 4 cualidades de cómo yo vivo a la altura de mi llamado. Paciencia, mansedumbre, humildad y amor. Esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo incluso está diciéndonos, sin esas cualidades tú no puedes permanecer unido. La unidad se rompe en un matrimonio, se rompe en una familia, se rompe en una iglesia, se rompe en una nación, se rompe entre naciones. No puede vivir en paz. Esos ingredientes son cruciales para vivir en paz. Hermanos, tú y yo podemos ser humildes delante del trono de Dios. Vámonos, arrodillamos quizás delante de Dios. Le decimos, Señor, perdóname mis pecados. Yo soy el peor de los pecadores. Oye, ¿cómo yo hice lo que hice?
Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Tararara. Y dice, bueno, si era por humildad que tú querías, te fue más o menos bien en palabras. Pero la mansedumbre no se vive delante del trono de Dios, es delante de los hombres. Ve y lidia con ellos ahora. Porque la mansedumbre tiene que ver con la manera como yo trato a los hombres, hablo a los hombres, me relaciono con los hombres. La mansedumbre es un requisito, de acuerdo a Pablo, para vivir una vida digna de nuestro llamado. De manera que sin mansedumbre yo no puedo honrar a Cristo, yo no puedo reflejar su carácter, yo no puedo complacer al Padre, y alguien pudiera decir, bueno, ni siquiera te puede llamar cristiano, porque si eso es una virtud cardinal, sine qua non, indispensable, pero pienso que quizás sí soy cristiano, pero es incongruente con mi vida cristiana cuando no tengo mansedumbre. Entonces dije en primer lugar, la mansedumbre para aún pensar lógicamente y vivir a la altura de mi llamado. Eso sería lo racional. Número 2, la mansedumbre es necesario para corregir y restaurar al hermano. Gálatas 6:1, que estamos a unos 3-4 versículos de Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. El pastor Héctor Ochacho, como le decimos, mencionó ese versículo recientemente ante un par de confesiones que se hicieron aquí. Restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Escuchaste lo que Pablo dice? Cuando vayas a corregir a alguien y o quieras restaurar a alguien, necesitas mansedumbre. Y la razón por la que necesitas mansedumbre es porque quién sabe si tú pudieras ser el próximo. No sea que tú también seas tentado. Hay momentos para una fuerte reprensión. Yo no digo que no. Pablo mismo lo hizo, pero ¿sabes qué? No era su método preferido. ¿Cómo yo lo sé? Porque él se lo reveló a los corintios. Se escucha en la primera carta a los corintios, en 4:21, Pablo le dice a los corintios que yo creo que se merecían que se le dijera de todo, porque por lo carnal que fueran, pero oye lo que Pablo dice. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara? Pero Pablo sabe que ese no es su estilo. ¿O con amor y espíritu de mansedumbre? En otras palabras, denme el chance de yo ir de esta otra manera. Pablo dice que en su ausencia le escribe a los corintios, yo soy como austero y soy como un poco inflexible para corregirlo, pero dice, pero en su presencia humilde. Se transformaba. Cuando llegaba, ok, ya le dije lo que tenía que decirle, pero ahora voy a tratar con ellos humildemente. Tercero, la mansedumbre es necesaria para defender la fe. Pastor Reinaldo hizo mención de eso, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero escucha ahora el final, pero háganlo como con mansedumbre y reverencia. Cristo no quiere a nadie defendiendo la fe que va a hacer hiriendo a los hombres. Eso no le da un buen color al evangelio. Eso no es representativo del evangelio. Cristo dice, no, primero tiene que hacerlo con reverencia porque tú estás representando la palabra sagrada, infalible, inerrante, todo suficiente de Dios. Pero no puede ir a defender mi palabra hiriendo al otro. Mejor quédate en silencio. En silencio te ves más bonito. Finalmente, la mansedumbre es necesaria cuando las personas pronuncian palabras hirientes contra ti. Y tú escuchas y permaneces en silencio. ¿Por qué? Para no herir al otro de la misma manera como tú acabas de ser herido. La mansedumbre permanece en silencio cuando escuchas palabras hirientes para no herir al otro como tú acabas de ser herido. ¿Y dónde está eso? Está en la palabra, 1 de Pedro 2:23. ¿Y quién, Jesús, cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando? No, imposible, eso sería pecar de la misma manera. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Se encomendaba, Señor,
Dios, Padre, tú sabes, tú has visto, aquí estoy yo en la cruz, tú has visto, ¿verdad? Tu providencia gobierna, yo estoy aquí haciendo función de hombre aquí arriba, yo me encomiendo a ti, que sea como tú quieras, aún en los insultos. Y finalmente, cerrando ya, no olvidemos lo que Cristo dijo en el Sermón del Monte. Bienaventurados o benditos los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que procuran la paz, los pacificadores, los que calman los ánimos, los que reconcilian a los enemigos, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y finalmente, bienaventurados sean cuando los insulten. Benditos sean cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Ayer me encontré con un ginecólogo en una de las clínicas y en el pasillo y me dice, oye, ven acá, yo he estado leyendo, yo te estoy siguiendo en Twitter y yo no puedo creer cómo la gente te insulta, yo no puedo creer que tú tengas esa paciencia. Y yo por dentro pensando, es que tú no sabes que soy un bienaventurado, un bendito. Tú no sabes que me bendicen continuamente por Twitter. Porque Cristo dice que bienaventurado cuando seas insultado y te persigan y digan todo tipo de mal contra ustedes. Gracias por bendecirme, hermano. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Si eso es verdad y tiene que ser, y yo contara todos los insultos de Twitter, mi recompensa es grande, pero enorme, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y lo persiguieron a ellos, lo insultaron a ellos, y yo que soy tan chiquito delante de ellos. Padre, gracias por bendecirnos de todas las maneras posibles. Tú me bendices a través de tu Espíritu. Me bendijiste en la cruz a través de tu Hijo. Pero lo increíble es que me bendice cuando me maldicen, me ultrajan y aun si me persiguieran. Y tú dices que tú acumulas recompensas para cuando nosotros nos comportamos manso y humilde. En el interín, Dios, en el interín. Tú has declarado lo que es bueno. Tú has revelado cómo debiéramos caminar. Hemos hablado de eso. Ayúdame a amar la misericordia. Ayúdame a amar la mansedumbre. Ayúdame a andar en humildad. Ayúdame a andar contigo. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.